Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Mire, estoy contentísimo, porque tengo el privilegio de estar con nuestro pastor de jóvenes, que usted va a tener la oportunidad de conocerlo más hoy. Así que, bienvenido, Víctor. Hola, David, ¿qué tal, mae? Tanto tiempo sin verlo. ¿Verdad? Tanto tiempo, ya no nos vemos tanto, pero bueno, el cariño sigue y de verdad estaba contento. Ahora yo decía, en este tiempo, ¿verdad? Desde que vos iniciaste a trabajar en la iglesia, ya como, o sea, en la iglesia, ¿verdad? Además de ya vos tenías tiempo de servir y todo, pero yo he llegado a conocerte bastante, ¿verdad? Y yo digo, qué bonito tener esta oportunidad, claro, para profundizar en la palabra, que es lo que vamos a hacer hoy, pero también para conocerlo un poquito más así, tipo, no sé, las paredes oyen. Para chismear un poquillo. Para chismear, ¿verdad? Entonces, Chisme Víctor, malo, bienvenido, de verdad, estoy contento y, bueno, este fin de semana tuvimos un tiempo lindísimo, no solo porque vos nos diste una palabra poderosísima, sino también porque tuvimos presencia de jóvenes en todo. En todo. En todo lado. Entonces, me gustaría que le contés un poco a la gente de dónde nace esa iniciativa y cómo ha sido el proceso de llevarla a cabo. Sí, bueno, nosotros, digamos, en el tiempo que he estado yo trabajando acá con los jóvenes en la iglesia y junto con Neos y Lumo, ¿verdad? Sí, nos dimos cuenta que muchas veces los jóvenes, y sobre todo muchos los de Neos que son más pequeños, ¿verdad? Porque los de Lumo ya están un toque más grandes. Tienen muchas ganas de servir en la iglesia, tienen muchísimas ganas de servir en la iglesia y no encontraban tal vez el espacio porque no en todos los ministerios tal vez pueden estar y porque depende mucho de los papás y varias circunstancias que hace que no sea tan fácil que sirvan tal vez como alguien un poco más grande que ya se mueva solo y demás, ¿verdad? Entonces yo me comprometí ahí porque algunas mamás me llamaban, ay, es que mi hija quiere servir y no tiene dónde y cómo hacemos, ¿verdad? Entonces dije, no, aquí si no hay un espacio como en la iglesia, les hacemos uno, ¿verdad? Aquí es moviendo, si no puede uno, muchas veces la gente tiene ese problema que quiere hacer algo, quiere servir y como no encuentra dónde, no, simplemente dice, entonces no, ¿verdad? Pero uno también, Dios quiere que uno tenga iniciativa y que uno busque cómo y busque en dónde. Entonces yo dije, aquí es creando un espacio y entonces lo que se me ocurrió fue decirle a Humao que por lo menos una vez cada 2 meses, los jóvenes, tanto Lumo como Neos, fuéramos los encargados del culto general del fin de semana, que nos encargáramos, bueno, cuando estábamos presenciales, que nos encargáramos de la música, de ser anfitriones, de la parte del mensaje, de la prédica, de todo lo que conlleva la logística del culto dentro de la iglesia para que ellos tuvieran ese espacio para servir, aunque sea una vez cada 2 meses, ¿verdad? Y bueno, tuvimos la experiencia antes de que se viniera todo esto, de que pudimos hacer el primer culto ahí en la iglesia y fue lindísimo, ¿verdad? Los chicos estaban súper animados ahí, ellos de anfitriones con camisa azul, hicimos unos carteles y bueno, la gente se acordará, los que pudieron ir, ¿verdad? Presentamos oficialmente a Ágatos, que es la banda de los chicos de Neos. Bueno, yo di el mensaje, nosotros fuimos de los que dimos los anuncios, o sea, todo se hizo de parte de los ministerios de jóvenes. Y ahora, y como estamos con esta nueva manera de vivir la iglesia, ¿verdad? De conectarnos mediante formas virtuales, igual hablamos con Don Mao y seguimos con el mismo proceso. Entonces, igual cada 2 meses nosotros nos encargamos de todo. Este ya es el segundo culto virtual, digamos, del que nos encargamos nosotros. Aparte que también ya tuvimos a cargo una de las reuniones de los miércoles. Igual nos encargamos del mensaje, la música, los chicos graban la música, ellos en sus casas, ahí se acoplan y lo editan y algunos chicos graban los anuncios y alguno de nosotros predica. La vez que fue un miércoles predicamos entre todos los líderes, tanto de Neos como de Lumo. Bueno, hubo 2 por ahí que no se animaron a tirarse en vivo, entonces no salieron. Que está pendiente para la próxima. Les va a tocar. Sí. Y entonces ahí hemos ido manejándolo así, virtual, y la idea es que los chicos también se animen a ver que ellos pueden servir, que ellos pueden ser parte, ¿verdad? Como dice la palabra, no importa la edad, no tienen por qué menospreciarlos por eso, y pueden ir iniciando el servicio. Es la forma también de que ellos se vayan integrando más a la iglesia y que aprendan a servir también, ¿verdad? Porque eso es un aprendizaje que uno tiene que tener, porque
no es algo que tal vez a veces no a todos les pueden hacer así de una o no todos saben cómo hacerlo. Entonces es como la manera de irlos fogueando, por así decirlo, ¿verdad? Sí, y de darles tal vez el empujoncito, ¿verdad? Porque a veces por ellos solos no van a decir, quiero hacer, quieran hacerlo, necesitan de ese acompañamiento que en este caso vos has hecho. Y me gusta el personaje que desarrollabas el fin de semana porque era un joven y los amigos también eran súper jóvenes. Y vos contando todo esto, se me viene algo a la mente y es que vos tenés una pasión por los jóvenes. Y creo que viene de antes de llegar a Vida Abundante del Oeste. Y me gustaría que nos contés un poco, yo ya sé más o menos, ¿verdad? Pero que le contés un poco al amigo o amiga que nos está escuchando, ¿de dónde nace esa pasión por trabajar con jóvenes? Sí. Bueno, primero, antes de entrar a eso, nada más algo que se me olvidó agregar del punto anterior, y es que no es solo darle como el empujón a los chicos, sino también es hacerle notar a los miembros más grandes de la iglesia que los chicos pueden servir, ¿verdad? Porque a veces también cuesta como que les abran el espacio y es como si les véanlo, qué bien lo hacen, o sea, denle la oportunidad de servir en diferentes ministerios. Claro. Ese era el anuncio. Buenísimo. Y lo otro, bueno, yo, no sé, yo siempre, desde que yo también era jovencillo, obviamente uno se lleva con los jóvenes, pero yo antes de Vida Abundante estuve en otra iglesia, pero eso le digo hace ya más de 10 años, ¿qué serán? No, más todavía, hace como, ya ni sé, ya perdí la cuenta, pero será como 15 años tal vez. Sí. Yo estaba más joven, estaba yo apenas empezando la universidad y desde que yo llegué ahí, o sea, yo empecé a servir, como siempre, empecé con la música, ¿verdad? Porque también de ahí es lo mío, pero a mí siempre me llamó la atención como, no sé, siempre quería como yo, vamos, ahí había jóvenes en esa iglesia y no había un ministerio como tal. Entonces ahí una muchacha como que lo agarró y empezó como a hacer cosas con los jóvenes y yo de una vez me apunté a ayudarle porque, no sé, era como esas ganas de servir y de que los jóvenes hicieran algo y yo siempre, o sea, como que sentí como que yo tenía que dar como de mi experiencia, de mis vivencias, ¿verdad? Porque ocupaba de como entregarle a los jóvenes un poco de lo que a mí me ha pasado para que ellos lo sepan, ¿verdad? Entonces ahí me empecé a formar un poco a llevar cursos y cosas para trabajar con jóvenes, incluso con niños, saqué un certificado para ser profe de pastoral infantil, que nunca lo he puesto en práctica. Ya ahora que tengo hijas, ya con mis bueno, dos con hijas, sus hijas, eso le iba a es decir. suficiente, sí, ya con ellas dos estaba suficiente. Y empecé a servir ahí hasta que las cosas de la vida hicieron que me saliera de la iglesia, ¿verdad? Y después ya cuando volví a BAU, no sé, a mí siempre se me ha hecho muy fácil como conectar con gente más joven que yo, ¿verdad? Incluso más que con gente más vieja. Mis amigos usualmente son personas más jóvenes que yo, o sea, como que siempre me conecto un poco más fácil, ¿verdad? Entonces yo empecé a asistir al humo, igual yo veía como que hacía, no sé, había como necesidad de tal vez de renovar un poco la cosa. Entonces empecé a aportar ideas sin ser todavía parte del staff ni de nada del humo. Cuando eso el que estaba era Paco, porque se acababan de ir los líderes anteriores. Entonces yo empecé a aportar ideas hasta que Dios me puso ahí en gracia con Paco y Paco vio que también yo estaba como muy dispuesto. Ya me pidió empezar a servir y empecé como a presentar mucho proyecto, más que predicar o lo que sea, como que yo presentaba mucho proyecto a Don Mau, a Paco, ¿verdad? Porque a mí cuando tengo una idea me gusta escribirlo y hacer el proyecto y hacer el documento y presentarlo, y a Don Mau eso también le gusta mucho, ¿verdad? Claro. Entonces por ahí como que le entré bien y también vieron la disposición que tenía y me empecé a formar, empecé a estudiar y digamos, ya yo en ese tiempo que me había separado de la iglesia, que fueron poco más de 10 años, como les digo, de ahí yo viví muchas cosas y yo decía, yo necesito usar todo esto que Dios permitió que me pasara y de lo que Dios me libró de tantas cosas, usar toda esa experiencia no para mí, sino que yo la tengo que entregar a los chicos de la iglesia y que ellos tengan la oportunidad de tener tal vez la persona, esa imagen que yo no tuve de alguien que ya vivió todo eso, que ya pasó por cosas, que conoció el mundo, conoció la calle, ¿verdad? Conoció todo lo que hay allá afuera. Y la mayoría de los chicos de nuestra iglesia, no todos, pero la mayoría son chicos de la iglesia, entonces tal vez no han tenido como esa vivencia, ¿verdad? Y entonces era como yo quiero aportarles eso, aunque nadie aprende por cabeza ajena, como yo poder ser esa imagen de Maya, yo viví esto,
Y si ellos tienen que hablar con alguien, que sepan que hay alguien que ya pasó por esas cosas, que no es tan mayor, porque tal vez para un chiquillo de 15 años ir a hablar con don Mauricio o con algún anciano de la iglesia es como, ¿verdad? Es como difícil, ¿verdad? Pero ir a hablar con un mae que no es tan viejo, ¿verdad? Aunque yo sé que para ellos yo soy un roquito, pero no soy tan viejo y saben que viví ciertas cosas y ciertas experiencias, tal vez sea más fácil abrirse, ¿verdad? Entonces yo decía, yo quiero ser esa figura que yo no tuve en los momentos más perdidos de mi vida, digamos, ¿verdad? Tener a alguien que sea esa figura. Y eso fue como mi intención. Nunca fue tal vez ser pastor de jóvenes o liderar, ¿verdad? Era más como yo quiero ser esa figura en la que ellos puedan ver un ejemplo de las cosas que pueden pasar y lo que Dios puede hacer. Y creo que Dios ve también esa disposición y dice, ahí sí, voy a usar esto que esta persona me está poniendo y pácatela, ¿verdad? Y alguna vez algún pastor o algún profesor de ahí del seminario me decía, no me acuerdo quién fue, pero decía eso, que la palabra más peligrosa que uno le puede decir a Dios es, aquí está haciendo falta esto. Porque cuando uno dice, es que aquí en esta iglesia falta tal cosa, Dios dice, ah, sí, tome, ¿verdad? Hágalo usted. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Yo decía, hace falta ciertas cosas en los ministerios de jóvenes. Estaban como Neos por un lado, Lumo por otro. Hacía falta como alguien que uniera, que unificara, que creara continuidad. Entonces eso era lo que yo le decía a Dios, ¿verdad? Y dijo, ah, sí, falta alguien, hágalo usted entonces, ¿verdad? Claro. Y aquí estoy, ya llevo más de un año, como año y medio, ya creo, por lo menos como pastor de jóvenes, ¿verdad? Oficial. Y aparte de eso, básicamente que de los 4 años ya que llevo en BAU, de 3 llevo sirviendo con los jóvenes, y no es que más. Sí, yo diría que, bueno, es que vos, es interesante, yo me acuerdo cuando vos llegaste a la iglesia por primera vez, con los oscuros, ¿verdad? Y parecía Rambo, ¿verdad? Y no, o sea, realmente fue un encuentro con Dios, esa reconciliación, y fue muy rápido también como el proceso de volver a ser utilizado por Dios como instrumento con los dones y talentos que Él te había dado, ¿verdad? Y recuerdo, o sea, vos me contaste esta historia de que cuando Paco y todo, lo recuerdo, o sea, muy bien, recuerdo cuando nos reuníamos atrás del salón de Neos en unas mesas y ahí estaba vos de esos primeros días, ¿verdad? Y el Señor, y usted viene, pero también viene a servir, realmente ha sido muy lindo ver ese proceso y también entender eso que decías vos, Víctor. Yo creo que, y esto es muy enfocado a los papás de adolescentes, jóvenes, niños, siempre es importante que los hijos de cualquiera que nos está escuchando sepan la importancia de estos grupos. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, el papá es una autoridad y demás, y es un modelo a seguir, pero también necesita de gente un poquito mayor que ya acaban de vivir esa etapa que ellos están viviendo para decir, mira, esta gente, este joven adulto es cristiano y vive así su vida y se guarda y es firme y vive en integridad, como lo vemos con Daniel, ¿verdad? Y entrando al tema de Daniel, realmente es un personaje que a mí me encanta también y también amigos, porque primero nos enseñan la importancia de eso, de los grupos de jóvenes, y ellos eran, sí, ¿verdad? Y se apoyaban. Y también algo que vos mencionabas al inicio era que en medio de todo, ellos, a pesar de que estaban lejos de su pueblo, lejos de sus familiares inclusive, o sea, ellos solos ahí en el reino, sabían que no estaban solos, que a pesar de que podían sentirse solos, no estaban solos. Y a mí me gustaría preguntarte, Víctor, ¿cómo te identificas vos con eso? O sea, ¿en qué momento vos, a pesar de que has estado solo humanamente, has podido sentir esa compañía de Dios sobrenatural? Sí, claro. Yo creo que, bueno, hay dos cosas. Primero, lo que usted decía, el del acompañamiento como de amigos que crean lo mismo, ¿verdad? Creo que esa es la importancia de estos grupos. Muchas veces, a veces, no siempre, pero hay papás que lo ven como el rato donde los dejan ahí para poder irse tranquilos al culto, ¿verdad? O así. La guardería que dices, sí. Y no, o sea, es la importancia de estar reunido y de estar juntándose con gente que piensa lo mismo que uno, que cree lo mismo que uno, que si uno está pasando por una situación, le van a dar un buen consejo y no cualquier tontera, ¿verdad? Entonces es como eso, ¿verdad? Ahí uno siente a Dios también, como Dios no lo deja solo por medio de otras personas. Y aparte de eso, de sentir ya la manera personal de no sé, como
en mi vida, digamos, cuando he tenido pruebas y dificultades, o sea, nunca he llegado al punto de estar en una dificultad así extrema, de decir ya, o sea, ya, ¿verdad? Porque siempre he visto cómo Dios actúa y tal vez no en el momento que uno quiere, pero llega el punto en que actúa y hace algo sobrenatural que uno dice, esto tiene que ser Dios, ¿verdad? No hay otra forma. O sea, es el que está haciendo que ciertas cosas sucedan o que ciertos eventos se den para que lleguen a suceder otras cosas. Y solo por medio de Dios, ¿verdad? Entonces creo que ahí uno siente el acompañamiento y hay que tal vez aprender a verlo. Y creo que eso con el tiempo uno lo va notando cada vez más, ¿verdad? Porque tal vez al principio, cuando yo empecé, no lo notaba tanto, pero ya ahora con el tiempo es como que uno aprende a verlo en las pequeñas cositas, ¿verdad? En las cosas. Justo yo daba un mensaje de eso hace poco en Lumo y creo que lo mencioné en la prédica, de cómo ver a Dios en lo cotidiano, ¿verdad? Y cómo también uno servirle en lo cotidiano. Y que uno está esperando ver a Dios en los grandes milagros así gigantescos. Y no, Dios está en cada cosita. O sea, el hecho de que tengamos internet y que podamos estar viendo esto, ¿verdad? O sea, eso es Dios ahí permitiéndonos estar conectados con nuestra iglesia, con nuestra familia. Entonces uno lo puede ver en las pequeñas cositas del día a día y creo que ahí es donde uno se da cuenta que no está solo, sino que Dios está actuando en todo momento, en toda situación. Y eso es lo que vemos en la historia de Daniel, ¿verdad? Ellos sabían que, o sea, al principio cuando Daniel decide no comer esa comida que le estaban ofreciendo para no contaminarse y que todo el mundo, el que los cuidaba decía que no, que se iban a enfermar y todo, y él vio como Dios, por medio de esa dieta, el famoso ayuno de Daniel, ¿verdad? Él incluso estaba más sano que los demás porque Dios actuaba ahí en lo cotidiano, que era el comer, el día a día, ¿verdad? Y Dios estaba ahí cuidándolo y actuando, y así es Dios en nuestras vidas. Claro, y yo creo que hay que entender algo, y es que por más que caigamos o tengamos situaciones de dolor y donde nos sintamos solos, tenemos que saber que cuando nos agarramos de Dios somos como ese pochimbol que usted mencionaba en la prédica. Y realmente yo creo que aquí hay que entender algo y es que no podemos perder el asombro por las cosas pequeñas que hace Dios. Porque si lo perdemos, perdemos la confianza en Él. Pero si, inclusive por las cosas pequeñas como el internet, todas las cosas que vos decís, somos conscientes de que Dios está ahí, eso nos permite mantenernos firmes e íntegros sin importar el contexto. Y es lo que vos hablabas. Y si nos cambien el nombre, que la sociedad diga, no, usted no es Víctor, usted lo que es un inútil, usted es un desempleado, ustedes... Ahí viene una pregunta. Vos contabas que Daniel, Ananías, Misael y Azarías les cambian el nombre y empiezan a ser Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Muchas veces nos quieren cambiar el nombre de la sociedad. Víctor, ¿qué base tenemos que tener como cristianos para no permitir que ese nuevo nombre que nos dé la sociedad nos afecte nuestra identidad? Sí, creo que ahí lo principal y es el punto que yo tocaba en la prédica es saber qué es lo que Dios dice de mí, qué es lo que Él dice que yo soy, qué es lo que dice que quiere de mí, qué es lo que espera Él de mí, qué es lo que Él me llamó a hacer, ¿verdad? Si yo tengo esa base, si yo estoy seguro en eso, no importa lo que a mí me digan. Si a mí todo el mundo me dice, no sé, por ejemplo, yo yo saqué una carrera y básicamente la dejé de lado, ¿verdad? Y me estoy dedicando a la iglesia. Y si por ahí yo oigo que todos mis compañeros de la universidad, que ya ahora son profesionales en el campo, no sé qué, empiezan a decir, madre, pero qué tonto, ¿por qué hizo eso? Usted puede estar ganando plata en una empresa, usted debería estar viviendo de cierta manera, usted debería... Y yo digo, pucha, sí es cierto, eso es lo que yo debería estar haciendo, ¿verdad? Pero si yo estoy seguro que lo que Dios quiso fue llamarme para esto y que Él tiene un plan y tiene un propósito para mí con esto y que hay personas que se van a beneficiar de esto, eso es lo que a mí me tiene que decir de verdad quién yo soy, no todo lo que las otras personas me puedan decir, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que a mí no me importe lo que ellos digan, sino que yo voy a estar tranquilo y en paz con mi decisión y sé qué es lo que Dios quiere. Y así en cada aspecto de la vida, ¿verdad? Si usted tiene, no sé, en el caso de los jóvenes, un grupo de amigos que dice, madre, pero es que usted, ¿por qué no sale? ¿Por qué no se emborracha con nosotros? ¿Por qué no anda? ¿Por qué no tiene relaciones con esa muchacha? ¿Por qué no ve pornografía? ¿Por qué no consume drogas? ¿Verdad? Y yo me dejo llevar por ese porqué de la gente y que eso es lo que ellos quieren. Sí, yo voy a caer, pero si yo digo, no, es que yo sé que Dios me dice que eso está mal, Dios me dice que yo tengo que cuidar mi cuerpo, que tengo que guardar mi mente, que tengo que guardar mi corazón,
y yo confío que Dios me lo dice por una buena razón, ¿verdad? Para cuidarme. Yo a Él es al que le voy a hacer caso y no a todas esas cosas que dice el mundo. Y no aplica solo para los jóvenes, también para los grandes, para los adultos. O sea, yo vivo en luchas constantes, ¿verdad? Y yo sé que todas las personas de la iglesia tienen sus luchas, sus necesidades, sus momentos de angustia, de miedo, como decía yo en la prédica, y lo que hay que estar confiados es en que Dios dice que Él va a estar ahí guiándonos y cuidándonos en todo momento, ¿verdad? Porque si no es muy fácil hacer alguna tontera para ganar una plata fácil, para ganarse algún negocio, para ganarse un cliente, ¿verdad? Y no, eso no es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que ser ejemplo a los demás de que las cosas se pueden hacer de la buena manera. Claro, sí, es no negociar. Un traguito de té porque ya se me secó la garganta. Sí, sí, buenísimo. Es no negociar, porque yo creo que Daniel pudo haber negociado con Dios y decir, mira, yo no voy a hablar de la misma manera que hablan los de Babilonia, pero déjame por lo menos entrar a las hamburguesitas que se comen ahí, que se ven riquísimas, ¿verdad? Sí. Banquete del rey. Exacto. Pero no, él es muy... Perdón, hay un versículo que dice eso, no me lo acuerdo ahorita, creo que lo había usado alguna vez, que dice que no debemos negociar con el mal, precisamente, ¿verdad? Y uno a veces hace eso, es como, esto no es tan malo, ¿verdad? Tal vez Dios no se enoje, entonces como yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo doy el diezmo, entonces esto otro lo puedo hacer, ¿verdad? Como el dicho, el que reza y peca empata, ¿verdad? Y sí, exacto, Daniel pudo haber dicho, Dios, yo no me voy a inclinar ante esos ídolos falsos, no voy a alabar al rey Nabucodonosor, pero sí, la comidita es comida, ¿qué tiene, verdad? Y no, sí. O sea, no, eso no era lo que Dios esperaba de él, por lo menos en ese contexto, ¿verdad? Claro. Entonces él supo cuidarse y decir, no, esto es lo que Dios espera de mí. Y Dios dice que yo soy Daniel, yo no voy a ser Belsasar, que es lo que me está diciendo toda Babilonia que sea, ¿verdad? Claro, yo creo que sí es tener muy en cuenta eso. Y me encanta algo que vos decías ahora, y es que esto no es solo para los jóvenes, ¿verdad? Porque tal vez más de un adulto dice, ay, mira, pero es que hoy conversaciones de vida es para jóvenes, ¿verdad? No, vivimos todos. Y de la misma manera que usted lo vive, también sus hijos. Por eso es que hay que entender esto y saber que si hay algo que usted note en su hijo o un distanciamiento, lo que sea, tenemos que acercarnos a él entendiendo que él está viviendo esas mismas luchas que todos nosotros vivimos, ¿verdad? Y poder llegar y enseñarle que la fe ve a Dios y no a las circunstancias, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando de muchas circunstancias que actualmente podrían asustarnos, llenarnos de temor y decir, yo creo que aquí es mejor o salir corriendo, salir de mi casa, escaparme, o salir de este mundo, escaparme de este mundo. Pero no, o sea, es ver a Dios y ver lo que Dios es capaz de hacer en medio de las situaciones complicadas. Y creo que otra cosa que nos enseña también con eso que usted decía de los jóvenes, ¿verdad? Y las personas más adultas es que ayer, por cierto, estábamos hablando de esto en una transmisión que hacíamos del humo y hablábamos sobre el ego cristiano, ¿verdad? Entonces, por lo menos esta parte del libro de Daniel nos enseña que los jóvenes también pueden ser ejemplo. Entonces yo como un adulto mayor, no tengo que pensar que yo por ser mayor, yo soy el ejemplo para ese joven, yo soy el que le voy a enseñar, sino que ese joven también puede llegar a enseñarme algo a mí, ¿verdad? También puede ser un ejemplo de vida para mí. Entonces al final en Cristo, como dice la palabra, todos somos iguales. Entonces como a mí a veces Lua me dice cosas, mi hija pequeña, para los que no saben, y me enseña un montón de cosas y por eso yo siempre uso esos ejemplos en las prédicas, ¿verdad? Y yo tengo que estar abierto a que ella me pueda enseñar y que Dios la puede usar para enseñarme y que un joven puede Dios usarlo para enseñarme algo, así como un adulto mayor de la iglesia. O sea, todos podemos ser ejemplo para todos. Entonces, creo que eso también mucho lo que nos enseña esta historia de Daniel, ¿verdad? Cómo ellos siendo tan jóvenes impactaron al final de la historia, desde los 3 primeros capítulos, al rey de esta manera tan grande, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que es ese sentido de humildad, de saber de que Dios puede utilizar, vamos a ver, utilizó a Pedro, que era un insolente, utilizó a Jonás, un desobediente, utilizó a una burra para hablarle a Balaam. Joven, ¿cómo no puede utilizarme a mí? Porque cuando entendemos que se trata de Dios, que es por gracia, puede utilizar a cualquiera. Y aquí tal vez estamos hablando de la gente que dice, no, yo no soy utilizable para Dios. No, si todos somos llamados a eso, ¿verdad? Sin importar las batallas que tengamos, podemos destacar para Él, porque ahí es donde entendemos el tercer punto que vos decías en la enseñanza, y es que nosotros sabemos
cuando tenemos fe, quién es el que está peleando nuestras batallas. Y ya aquí vamos entrando un poquito a la historia de la estatua, ¿verdad? Que tenían que adorar estos 3 amigos de Daniel y que ellos deciden, no, yo no voy a negociar con esto. Y el otro día estaba con su primo, para los que no sepan, Fabio Chávez es primo de Víctor. Como Esos primo son- cuarto, pero primo primo. cuarto, perdón, primo. Estaba hablando con su primo de esta historia y él me decía, y esta pregunta se la hago a usted, ¿verdad? Él me la hizo y a mí me dejó bateado, ¿verdad? Pero yo sé que usted no va a quedar bateado, papi. Responder con todo. Dios pudo haber apagado el fuego. Dios pudo haber convertido ese horno en un salón de aire acondicionado, pero no lo hizo. Permitió eso. Y es que Él muchas veces permite cosas en nuestra vida. ¿Por qué las permite, Víctor? Decía yo en una frase que leí en estos días y la digo en una prédica, la dije en una prédica, perdón, que decía que una fe probada en fuego es una fe en la que se puede confiar, ¿verdad? Entonces, hay veces que Dios te permite esas cosas también porque es donde uno demuestra de verdad su carácter, ¿verdad? Y donde demuestra de verdad esa fe, porque es muy fácil de tener fe cuando todo está fácil, cuando todo está bonito, estoy bien con mi trabajo, bien con mi pareja, bien con mis papás, bien, si todo está bien, ¿y cómo no voy a tener fe, verdad? Voy a decir, claro, Dios es lindo, Dios me da todo. Pero puedo yo decir eso en un momento complicado, ¿verdad? Como lo hizo Job, por ejemplo, ¿verdad? Que cuanto más cosas le quitaban y más cosas le quitaban, más él proclamaba a Dios y, ¿verdad? Entonces a veces hay muchas cosas de por qué Dios puede permitir la prueba, pero yo creo que una de esas muy importante es eso, es probar nuestra fe. A ver, es una fe que es de verdad, que está ahí, ¿verdad? Y lo hemos notado de ahí. Con esto hay mucha gente que pasó esto que está pasando y simplemente se desaparecieron, ¿verdad? Porque lo que hacían era, de cierta manera, idolizar una iglesia, unas paredes, un edificio, y ahora que ya no está, simplemente se fueron, ¿verdad? Y ya, porque no, es que así no me llega, así no me llena. Entonces, ¿en qué está su fe, verdad? ¿Está en el Dios que nos da todas las cosas o está en todas las cosas que nos da Dios? Wow. Apunten esa Qué frase. buena, ya se me Apunten esa frase porque esa me la acaba de está mandar el buenísimo. Espíritu Santo, papá. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces, ya, Excelente. mi fe tiene que estar en el que me da todo, no en todas las cosas. Entonces, si yo estoy consciente de eso, de mi fe, aunque pueda fallar, como dije en la prédica, o sea, la fe, obviamente somos humanos, hay momentos de debilidad en que nos va a fallar la fe, nos va a fallar la confianza, porque el miedo es fuerte, ¿verdad? Y sobre todo en las circunstancias, o sea, estamos en medio, nosotros tal vez estamos acostumbrados a vivir pruebas de vez en cuando y que nos pasa algo, pero ahorita estamos en una prueba que ya lleva meses, ¿verdad? Y que no sabemos cuántos meses le faltan. Entonces no estábamos tal vez acostumbrados a vivir en una prueba tan grande. Entonces es normal de que a veces nos tiemblen las piernas, ¿verdad? Y la fe se nos caiga un toquecito, pero lo importante es, como yo decía, si usted está seguro que Dios tiene el control de todo eso y que Él es el que está peleando esa batalla, usted puede descansar en paz y dormirse en las noches y decir, ok, esta pelea no es mía, es de Dios, ¿verdad? Y a fin de cuentas eso es lo que importa. Si yo trato de pelear todas las batallas yo solo, lo único que voy a hacer es llevarme golpe tras golpe tras golpe y va a llegar el punto en que ya no me pueda levantar de lo moreteado que esté, ¿verdad? Pero si yo dejo que Dios esté ahí peleando por mí, Él va a ser mi escudo y aunque de vez en cuando yo me lleve un golpe, Él va a estar sosteniéndome la espalda y otros los va a detener para que no me los lleve porque Él sabe cuáles puedo aguantar y cuáles no, ¿verdad? Entonces hay que Claro. dejarlo que Él esté peleando ahí con nosotros. No podemos tratar de pelear todos nosotros solos porque lo único que vamos a lograr es desgastarnos físicamente, espiritualmente, emocionalmente y en todos los demás sentidos de nuestra vida, ¿verdad? Y se trata al final de cuentas de darle el volante a Dios, ¿verdad? Yo creo que muchas veces lo damos, pero dejamos como, vamos en el asiento del pasajero y llevamos como una mano agarrada al volante. Es como, no, yo voy para acá. O sea, y es difícil, ¿verdad? Es difícil porque ayer pensaba, Elías fue un gran profeta, pero en momentos tuvo dudas y tuvo miedo y salió corriendo a una cueva. Un hombre de Dios. Yo creo que hay que entender eso, ¿verdad? Somos vulnerables. No, o más bien tenemos que ser vulnerables y reconocer. O sea, como esto no se trata de mí, yo puedo caer o puedo equivocarme o puedo tener otra vez miedo. Pero, en esos momentos es donde tenemos que darle el volante a Dios.
Sí. Yo lo veo como cuando uno, bueno, no sé, a los que les ha enseñado a manejar el papá, que va el papá a la par, ¿verdad? Va uno manejando, pero el papá va con el freno de mano agarrado, como Sí, que tú vas sí, diciendo, cualquier vara, yo aquí meto freno de mano, y que uno dobla claro. mal y el papá le mete la manilla en la manivela, ¿verdad? Y es como que no lo deja uno, perdón, y entonces a veces uno va así con Dios, ¿verdad? Es como, está bien, le voy a dar el control, pero igual lo voy a sostener yo por si no me gusta lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y si Dios está yendo a la derecha y yo quería ir a la izquierda, yo le voy a decir, Dios, ¿por qué mejor no nos vamos a la izquierda? Entonces, no le estoy dando ese volante, tal vez, ¿verdad? Entonces, yo tengo también que entender eso. No es solo que, ok, yo digo, él pelea mis batallas, está bien, pero entonces dejémoslo ver cómo va a pelear esa batalla, cómo quiere él que sea la estrategia de lucha, ¿verdad? O sea, por dónde quiere poner, no, aquí voy a poner arqueros, aquí voy a poner la caballería, por este lado vamos a atacar directo, ¿verdad? Y entonces si yo llego y le empiezo a mover todas las fichas a como a mí me convenga, tal vez la batalla no va a salir como él esperaba que saliera, ¿verdad? Y es donde podemos Claro. de ahí tener problemas. Entonces, eso significa que para poder dejar que Dios pelee nuestras batallas, tenemos que escuchar a Dios. O sea, no Mm, podemos simplemente creer que vamos a humanamente darnos cuenta cómo Dios quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y sí. ayer pensaba, yo decía, hay veces que Dios nos pone en situaciones y vos puedes contar historias de momentos en donde Dios te ha puesto con personas que necesitaban escuchar de algo, ¿verdad? Que llegaban a la iglesia. Me acuerdo momentos que, no sé, un Uber, y vos lo contaste, Mm, Dios lo puso. Y yo me ponía a pensar ayer, pucha, si se tratara de nosotros, ¿cuánto le embarraríamos cuando llegamos a hablar con estas personas? Pero sí. no, por eso tenemos que escuchar a Dios, saber que Dios puede darnos palabra y puede en este tipo de situaciones donde tenemos que darle a alguien aliento, pero también en nuestra vida, cuando necesitamos dirección, Él puede darnos esa dirección cuando Sí, y una cosa muy importante de esto del volante, ¿verdad? Y yo lo mencionaba en la prédica también, es la parte de que puede que no, digamos, cuando ellos le dicen al rey que Dios los va a salvar y todo, pero después le dicen que aunque no lo hiciera, ellos igual lo van a, o sea, solo van a seguir a Dios, ¿verdad? Y es eso, estar conscientes de que tal vez no va a pasar como uno quiera, ¿verdad? Tal claro. vez Él no va a hacer lo que uno quiere, pero Él es el que tiene el control. Y a final de cuentas, digamos, si vemos estos 4 puntos que toqué, es como un ciclo, porque primero yo escucho a Dios, después lo veo en las circunstancias, después lo dejo pelear mis batallas y lo dejo tomar el volante, ¿verdad? Pero si yo no lo escucho, no va a pasar todo esto. Entonces, y si Claro. yo ya lo dejo tomar el volante, voy a escuchar lo que él me quiere decir. Y termina siendo un ciclo, ¿verdad? Eso hace que se sostenga. Si yo escucho a Dios, voy a final de cuentas, dejarlo tomar el control. Y si yo lo dejo tomar el control, lo voy a estar escuchando para ver qué me quiere él decir. Entonces, estos mismos 4 puntos en sí solo se sostienen porque tal vez es muy difícil sostener eso de confiar en Dios ciegamente y dejarlo que Él haga todo, ¿verdad? Pero entonces, si yo me mantengo como dentro de esta ruedita de escucharlo, ponerle atención y dejarlo actuar, voy haciendo que esa fe íntegra de la que hablaba, ¿verdad? Se mantenga firme sin importar que veamos el fuego del horno ahí quemándonos las patas ya ahí con las uñas chamuscadas, ¿verdad? Pero yo sé que Dios está en el control de eso y que Él va a actuar de alguna manera dentro de esa circunstancia. Claro. Y también entender, Vic, que vos finalizabas eso en la enseñanza. ¿Para qué todo esto? Y no Mm, preguntar por qué. ¿Por qué me pasó esto, Dios? ¿Por qué me tuve que ir de mi pueblo y llegar a Babilonia y pasar todo esto? No, no, ¿para qué? O sea, para demostrar al mundo quién es Dios. Y me encantaban los versículos que utilizabas al final, o sea, la gente diciendo, alabado sea el Dios de estos jóvenes, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Eso es increíble. Y ayer pensaba que como cristianos, ya sea jóvenes, viejos, lo que sea, tenemos que tener ese sentido de urgencia de saber de que lo que estamos viviendo lo podemos utilizar para la gloria de Dios y que tenemos que compartirle al mundo quién es Dios más que nunca, porque mm. situaciones tremendas, ¿verdad? Y creo que como cristianos muchas veces nos quedamos muy sentados, o sea, como que, o sea, si no es que debido a muerte no vamos a ayudar a la persona que sabemos que Sí. necesita Y de eso, nosotros. y eso o sea, de hacerlo en lo cotidiano que mencionaba yo antes también aplica Ujú. mucho porque eso, creemos que esto de darle testimonio a alguien es ir y, oh, ¿verdad? Dios hizo esto. Y no, digamos yo, y pongo mi ejemplo, y siempre lo he dicho en la iglesia, ¿verdad? Yo tenía muchos problemas, tengo muchos problemas de ansiedad y de miedo y eso, y Dios me lo ha controlado y me lo ha bajado y me ha ayudado un montón,
Pero cuando todo esto empezó, a mí me pegó muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo empecé a tener otra vez ataques de pánico y todo, cosas que tenía tiempo sin tener. Y entonces yo veía a mi esposa preocupada, entonces decía, ¿yo qué ejemplo le estoy dando a mi esposa? ¿De cuál es el Dios en el que yo confío si estoy muerto de miedo por esta situación, verdad? No, yo tengo que demostrarle a ella, o sea, qué mejor manera de demostrarle a Dios, a mi esposa, que demostrándole que yo estoy confiado de que Él tiene el control y que todo va a salir bien, ¿verdad? Y es como yo puedo, de cierta manera, evangelizar o mostrarle el amor de Dios en medio de mi cotidiano, que es mi día a día con ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a demostrar yo que yo dejo a Dios pelear mis batallas o que tome el control de mi vida si yo estoy ahí en un rincón, ahí en un puro miedo, ¿verdad? Ahí posición fetal en la ducha, ahí? No, o sea, yo tengo que estar valiente y decirle, no sé qué va a pasar, sé que la cosa está difícil, tal vez no es el mejor momento financiero, ¿verdad? Qué sé yo, pero Dios tiene el control y Él nos va a ayudar y hasta el día de hoy ahí hemos ido y no nos ha faltado nada, digamos. Claro, gracias a Dios. Y yo sé que así va a ser, o sea, si Dios nos va a cuidar, Él va a ver cómo lo hace y si va a permitir que pasemos una necesidad, también tengo que aprender a ver para qué, como dice usted, ¿verdad? El error ahí siempre, uno es el por qué, y siempre tiene que ser el para qué, ¿verdad? Y eso es lo que lo mejor que yo le puedo demostrar a ella en este momento es que mi Dios es tan grande que yo puedo confiar en Él en medio de la situación más extrema que estemos viviendo. Creo que es el mejor ejemplo que le puedo dar a ella de que es un verdadero cristiano y a mis hijas también. Por supuesto, y yo creo que al final de cuentas, para entender esta fe que nos permite tener Dios en medio de eso, bueno, no viene de nosotros, sino que viene de Él, y que no es para engrandecernos a nosotros, para engrandecer a Dios. Y Vic, se nos está yendo el tiempo para hacerte una pregunta así final. Es que Dios pone en mi corazón, yo digo, esto puede llegar a personas que tal vez en este mismo momento se sienten solas y tal vez dicen, mira, yo también siento esa ansiedad, he sentido ese pánico que Víctor habla, de verdad que hasta he pensado, no sé, dejarlo todo, o, no sé, buscar alternativas que no son las mejores. Víctor, en base a tu experiencia, ¿qué hacer o cómo acercarse a Dios ante esos momentos de ansiedad, de miedo, de temor, de incertidumbre? Sí, bueno, yo, digamos, a nivel personal, lo que puedo decir es que lo más que puede hacer uno es, en un momento así, o sea, darse cuenta. Creo que lo que me pasó a mí es que llegué al punto en que me di cuenta, precisamente lo que hablé en esta prédica, o sea, yo no puedo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer contra estas circunstancias. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo erradicar un virus, yo no puedo reactivar la economía, yo no puedo crear una vacuna, no soy científico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí, verdad? Entonces, digo, lo que Dios espera de mí es que yo aguante valiente y que siga confiando en Él. Y entonces en ese momento dije, ok, eso es lo único que puedo hacer, confiar en Él, entregarle todo a Él y decirle, haga usted, porque yo ya no puedo. Y creo que hasta que de verdad hice eso fue como quitarme un gorila así de encima y decir, Claro. ya, o sea, no voy a vivir en miedo porque, y no digo que no me da miedo a veces, ¿verdad? Usted me ha visto cuando llego a la iglesia, ¿verdad? Que yo me pongo y me paso echando alcohol, pero bueno, ya huelo como a borrachín, ¿verdad? Y me paso echando alcohol por todos lados, tengo las manos todas despellejadas, pero en las cosas tal vez más grandes, yo digo, o sea, lo más que puedo hacer yo es eso, cuidarme, hacerle caso a las autoridades en los protocolos que hay que seguir de limpieza, de demás, seguir trabajando, haciendo las cosas bien, seguir sirviéndole a Él, hacer lo que Él me pide y todo lo demás le toca a Él. ¿Verdad? Y cuando yo me di cuenta de eso, que a mí me toca una cosita así y a Él le toca todo esto, es cuando dije, o sea, ya, o sea, Él tiene el control completo, no puedo ponerme yo ansioso por algo que no me toca a mí. Entonces, cada vez que me quiero otra vez poner así, de ahí me tiro al piso y empiezo a orar y digo, Dios, ayúdame, yo sé que tú tienes el control, ayúdame a entenderlo y a creérmelo, porque a veces uno lo dice y no se lo cree, ¿verdad? Porque decirlo aquí y de aquí para afuera es muy fácil, la cosa es metérselo uno acá, ¿verdad? Entonces, ayúdame Dios a de verdad creerme esto que estoy diciéndole a la gente. Yo no quiero andar diciendo estas cosas a las personas, predicar esto, decirle a los chicos, a la iglesia, pero de verdad no estármelo creyendo. Entonces ayúdamelo a de verdad creérmelo, y por eso cuando hice esta prédica también, como decían en el fin de semana,
me dio a mí cachetadas por todo lado porque fue muy personal también. Entonces, y Dios siempre usa también, cuando uno le da la oportunidad de hablar, uno no le está hablando solo a la gente, sino que Dios también está usando eso para que uno interiorice y creo que de ahí es como mejor puede uno conectar con la gente, cómo puede, ¿verdad?, entregarle este mensaje, porque y también es para uno, ¿verdad? Claro. Víctor, gracias por dejarse usar por Dios y decidir ser vulnerable ante toda una comunidad, como vos decís. O sea, inclusive esta enseñanza me habla a mí. Yo creo que ahorita más que como esto es virtual, uno está después viendo la prédica y uno dice, wow, en un momento dije eso, voy a apuntarlo, ¿verdad? Y es que nos va a hablar por medio de su palabra. Y definitivamente debemos entender que si estamos viviendo situaciones así, no hay otro Dios. No hay otro Dios que pueda sacarnos de esto. Y de la misma manera que Daniel, tenemos que reunirnos, juntarnos con personas que nos permitan tener conversaciones de vida y nos permitan salir de esta juntos, sabiendo que solo hay un Dios que se llama Jesús, que nos puede ayudar y que nos puede dar vida y vida en abundancia. Víctor, muchísimas gracias, y también gracias a ustedes que estuvieron conectados en el episodio número 14 de Conversaciones de Vida. Nos vemos. Hasta luego.